Bienvenidas y bienvenidos a este primer video que vamos a estar haciendo en vista de que usualmente tenemos problemas para completar nuestra clase porque el tiempo no nos alcanza para explicar todo y no hay tiempo para que ustedes participen y hagan preguntas, etcétera, etcétera. Y lo que a mí me gusta es que hagan preguntas. Vamos a hacer lo siguiente entonces, chicos. Voy a mandarles la teoría de esta manera como videos. Para la próxima espero con más tiempo. Bien, pero de este modo voy a mandarles la teoría y en clase nos vamos a dedicar justamente a que ustedes traigan preguntas, incluso correcciones a lo que yo les voy a decir, porque en algún momento yo puedo equivocarme y alguien tiene que hacérmelo notar. Entonces, para eso están ustedes también, ¿verdad? Así que justamente esa va a ser un poquito nuestra dinámica. Y les voy a pedir entonces que atiendan muy bien que esto es toda la teoría que vamos a ver por ahora, pero claro, en clase un poquito lo vamos a ampliar un poquito más. Así que vamos empezando de una vez. Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Bizantino. Ya en la anterior clase habíamos hablado, ¿verdad?, sobre los reinos bárbaros. Hoy nos vamos a dedicar a justamente hablar sobre el origen primero del Imperio Bizantino, cuál ha sido su vida durante los siglos 5 al 10, y luego algunos aspectos sobre su gobierno, sobre su organización social, sobre su cultura, su economía y la vida cotidiana en el imperio. Bien, entonces ya para ir entrando de una vez en materia. ¿Cómo se originó el imperio bizantino? Recordemos un poquito, ya habíamos hablado un poco de esto. El emperador romano Diocleciano en el siglo III dividió el imperio en dos regiones para devolverle la gobernabilidad. Pueden ver ahí en este mapa justamente, bueno, en el anterior, en este mapa, ¿verdad? Como hay una línea divisoria, ¿bien? Aquí está Roma, ¿bien? Y esta otra parte del imperio, ¿bien? Va a tener otra capital. Pero lo importante es que hizo esta división para poder gobernarlo mejor. Es decir, ya que estaban tan alejadas otras regiones de otras, para poder tener mejor dominio, le dio a este lugar otra autoridad y a este lugar otra autoridad. Bien, ahora vamos con lo siguiente. Constantino, cuando llegan estas invasiones, ¿verdad? Las invasiones de los germanos, de las que hablamos la última clase, lo que va a hacer es justamente para que esta otra parte del imperio pueda cuidarse por sí sola y no tenga que estar a merced de si envían tropas o no desde Roma, bien, le va a dar una capital propia. Y esa capital obviamente va a estar regida por un emperador al mismo tiempo, bien, con lo que va a técnicamente dividir Roma en dos, ¿bien? Y esta capital le va a dar el nombre de Constantinopla, en honor a sí mismo, muy ególatra el señor. Ahora, con la invasión germánica y la caída de las autoridades de Occidente, ¿verdad? Hemos visto justamente todos esos pueblos que han venido empujados por los hunos y han ingresado a toda esta región que era el Occidente y ya la han convertido en reinos distintos, los francos, los visigodos, los ostrogodos, etcétera, etcétera. También llegó a afectar un poquito esta región, pero no de tal manera. Fíjense, toda esta región, si podemos ver, bien, está invadida casi por completo. Todo esto, miren cuánta gente ha entrado. Pero a lo que era la región de Oriente, fíjense que hay muy poco, solo una pequeña parte y el resto no fue invadido. Bien, ahora, con la caída de esta parte del occidente, bien, el oriente va a continuar como imperio, bien, y se van a considerar a sí mismos herederos de lo que fuera Roma. Para ellos no eran bizantinos, ellos se denominaron a sí mismos romanos, bien. ¿Por qué? Porque para ellos el imperio romano seguía existiendo, bien, pero ya, tal vez su capital no estaba en Roma, pero seguía existiendo, y en este lado, en Oriente. Bien, ahora la cuestión es que su organización va a ser un poco distinta, va a evolucionar con el tiempo. Nunca se queda la organización de un lugar como siempre ha estado. Siempre tiene cambios, siempre tiene en algunos casos mejoras, en algunos casos retrocesos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un poquito entonces de la historia de los siglos 5 al 10, bien, que es la parte que estamos abarcando ahora. Un poquito más adelante vamos a abarcar ya el resto de los siglos que son del 10 al 15, bien. Bueno, por lo menos al 14, que es la última parte de la Edad Media. Bien, ahora, aquí tenemos una pequeña línea del tiempo que nos muestra bien los principales hechos de la historia del Imperio Bizantino. Bien, con sus pequeñas épocas, la época proto-bizantina, el siglo de oro de Justiniano, el repliegue de Bizancio, la época de recuperación, etcétera, etcétera, y el declive. Pero solo vamos a tomar por ahora, bien,
esta parte hasta el año 1000 más o menos, bien, bueno, un poquito antes, bien, ¿por qué? Porque nos vamos a centrar en esos siglos nada más por ahora, bien, ahora vamos entonces, avancemos. ¿Qué pasó en el siglo V? Siglo V, más o menos años 400 hasta el 499, justamente van a estar ocurriendo estas invasiones, ven, de los germanos, y el Imperio Bizantino se va a dedicar a luchar contra esos germanos en esta región, bien, y afianzar su poder político y económico, bien. De ese modo, sus autoridades se hacían más fuertes, su economía se hacía más fuerte y el imperio no corría riesgo de desaparecer por estas invasiones. Ahora, durante el siglo VI va a llegar uno de los emperadores más importantes, un nombre que tienen que recordar, Justiniano, ¿bien? ¿Qué es lo que va a hacer Justiniano? Va a hacer unas reformas muy importantes que van a mejorar todo el imperio, pero también le van a costar toda su economía y al final de su reinado va a haber una gran crisis económica. ¿Qué reformas, por ejemplo, trajo? Primero que nada persiguió las herejías. ¿Qué son las herejías? Una herejía es básicamente una enseñanza, bien, que es contraria a ciertas partes o ciertos dogmas de la fe cristiana. Bien, por ejemplo, digamos que, yo qué sé, puede ser herejía, digamos que yo diga que Jesús era el malo y que el diablo era el bueno. Listo, eso es una herejía. O yo qué sé, puedo decir que Jesús era rubio, bien, y alguien opina, no, en realidad Jesús era negro, bien, era el de piel negra, bien. Y yo podría decir, ese es un hereje, porque está en contra de mis enseñanzas, bien. Las herejías son básicamente eso, cuando una religión tiene sus reglas o sus ideas muy fundamentales y alguien va en contra de ellas, bien, eso es una herejía. Entonces lo que hizo Justiniano es justamente perseguir a esa gente que tenía ideas diferentes sobre la religión cristiana. Luego quiso continuar el esplendor romano y eso lo vamos a ver justamente en sus obras. Por ejemplo, al conquistar todas estas regiones, bien, el norte de África, Córcega, Cerdeña, el sur y centro de Italia, el sur de la actual España, y vamos a ver que justamente con Justiniano se alcanza la mayor extensión del Imperio Bizantino. Luego recopiló las leyes romanas. Los romanos ya tenían leyes desde antes, bien. Pero los bizantinos obviamente tenían que hacer una recopilación de todas esas leyes para poder gobernarse a sí mismos. Bien, ahora, esos documentos actualmente todavía se usan como base jurídica. Bien, si alguno de ustedes llega a estudiar derecho, van a ver que el Código de Justiniano o Corpus Juris Civilis se utiliza todavía como base de las leyes actuales. Después de una revuelta, la revuelta de Nica, es decir, un problema que tuvo con una persona que intentó arrebatarle el poder, bien, restauró Constantinopla. ¿Por qué? Porque en esa revuelta se destruyeron muchos edificios. Con esto aprovechó el momento, bien, se destrozó todo, ahora puedo hacerlo mejor y que la gente diga, ay, qué bonito lo había arreglado el Justi. Así que arregló los edificios y los mejoró en varios aspectos. Luego vamos a ver un poquito de esos arreglos que hizo. ¿Por qué? Porque son parte del análisis justamente de la cultura durante esta época. Ahora sí. Bien, aquí podemos ver justamente la extensión del Imperio Bizantino. Primero que nada, toda esta región verde es lo que era el Imperio Bizantino. Pero esta región de un verde más claro es todo lo que ganó Justiniano, bien, con sus conquistas. Fíjense, todo el norte de África, parte de toda Italia y parte de lo que ahora es España. Entonces, esta va a ser la mayor extensión del Imperio Bizantino. Y aquí tenemos una imagen de el Corpus Juris Civilis, que la vamos a ver un poquito más adelante también. Ahora, justamente en este siglo también al terminar el periodo de Justiniano y con su muerte, van a iniciar un par de invasiones más. Aquí podemos ver qué pueblos han invadido. Los eslavos, los ávaros y los búlgaros van a ser los que se van a dirigir justamente hacia el Imperio Bizantino. Bien, van a haber otros hacia la región del norte, bien, y con esos van a tener que pelear los francos con los sajones y los turingios, pero esa es una historia un poquito aparte. Bien, ahora, en el siglo VII, justamente, bien, por estos problemas van a haber algunos cambios. Primero que nada, bien, la helenización, es decir, la tradición griega, bien, porque si nos fijamos un poquito acá, bien, el Imperio Bizantino abarca justamente la región de lo que antes era Grecia, bien, esta región,
que es básicamente lo que llamamos, acaba de irseme, la península de los Balcanes o incluso todo lo que es el mar Egeo, que aquí estaban por ejemplo ciudades como Troya, Esparta, Atenas, bla 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 bla, todas las de Grecia. Entonces, como vivían tan cerca de esos, bien, la cultura más dominante en el lugar era justamente la griega, las tradiciones griegas y especialmente hasta su lengua. Tal fue el caso que el título que antes llevaba el emperador era de Augusto o de Augustus, bien, pero lo cambió por la denominación griega, que era Basileus. Bien, desde ese entonces va a tomar ese nombre el emperador. Bien, Basileus Romiae, si mal no recuerdo, que significaba emperador de los romanos. Ahora, debido a las invasiones, como les decía, bien, de búlgaros y eslavos, se hizo una nueva división territorial. Antes todo esto estaba por Diocleciano dividido en diócesis. Vean la relación entre el nombre. Diocleciano, diócesis. Diocleciano, diócesis. Pero con la llegada de estas invasiones, los emperadores que buscan, bien, mejorar la defensa de los territorios. Así que dividen los territorios en temas, bien, temas o tematas. Bien, ¿qué eran los temas? Eran básicamente unidades militares. Bien, eran cuerpos militares que se asentaban en una región y que además de protegerla, bien, la cultivaban esa región, bien, porque vamos a ver que lo que más se hacía en el Imperio Bizantino era agricultura, era lo que más se hacía en todo su territorio. Bien, ahora, ¿quién estaba al mando de estas temas? Eran los estrategos, bien. Ya vamos a ver después que estas personas son también parte de la sociedad de ese tiempo y cuál era su nivel. Pero ya vemos que se cambió la distribución de las tierras, bien, entregándolas a los militares para que las trabajen. Vámonos con este. Este no se nota muy bien, pero espero que se note mejor en el mapa que van a ver. Bien. Ahora, hay varias incursiones justamente de los árabes y los búlgaros que les van a arrebatar grandes territorios a los bizantinos. Y como pueden ver, esta región verde, toda esta región verde, bien, es lo que obtuvieron los musulmanes. Bien, fíjense que le quitaron a Bizancio todo el norte de África, toda la región que tenían de España. Bien, ojo. ¿Por qué los llamamos bizantinos? Bien, recordemos, eso tal vez es un dato importante antes de continuar. Los llamamos bizantinos porque la capital que se la llamó Constantino, le puso el nombre de Constantinopla, antes se llamaba Bizancio. Bien, es por eso que los llamamos Imperio Bizantino. Ojo, recuerden que ellos no se llamaban a sí mismos bizantinos, se decían a sí mismos romanos. Y fíjense, como aquí ya aparece el nombre de Bulgaria, bien, ya volviendo a este tema, los búlgaros también les arrebatan esta región, bien, y toda la parte naranjadita es lo único que queda del Imperio Bizantino o del Imperio Romano de Occidente, perdón, de Oriente, bien, Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino son la misma cosa. ¿Qué pasó en el siglo VIII? Bien, una de las cosas más importantes es la llamada querella iconoclasta, bien. Lo que pasó es que la iglesia católica, o bueno, la iglesia cristiana de ese tiempo, porque en ese entonces no se diferenciaba entre católico y cristiano, eran la misma cosa, bien, tenía un par de diferencias. Por el lado de Oriente, donde estaba el Imperio Bizantino, tenían la tradición de venerar a los íconos, es decir, imágenes como esta, de santos, de Jesús, etcétera, etcétera, las veneraban tradicionalmente, bien. Ahora, la Iglesia Católica de Occidente no veía eso con buenos ojos. Y algunos reformistas del lado de Oriente, es decir, del Imperio Bizantino, en algún momento intentaron quitar todos estos íconos, que eran en parte obras de arte y en parte también eran objetos religiosos, bien, que se veneraban y de alguna manera se tomaban incluso por objetos incluso milagrosos, bien, intentaron borrarlos, intentaron quemarlos, etcétera, etcétera. Bien, imagínense que van a la parroquia de sus zonas y van a quemar, yo que sé, el cáliz, o van a quemar, yo que sé, la iglesia misma, no sé, a veces
los crucifijos que hay por ahí, o etcétera, etcétera, ¿bien? Entonces para el otro lado era como una afrenta a su fe, ¿bien? Era como, están intentando destruir mi fe. Así que eso hizo una separación todavía más grande entre la iglesia del lado occidental, con la que estaban los reinos bárbaros, y la del lado oriental, o bueno, los reinos germánicos, y la del lado oriental que estaba con los bizantinos. En el siglo IX, bien, varios pueblos se van a independizar y va a perder todavía más territorio el Imperio Bizantino, y va a aparecer el alfabeto cirílico, este alfabeto que pueden ver acá, ¿verdad? Que mezcla algunas letras de nuestro alfabeto, bien, otras que les da otras pronunciaciones, bien, como estas, y otras letras que más que nada, fíjense, vienen del alfabeto griego. Pueden conocer aquí omega, a ver dónde está alfa, bien, dónde está otras, ya no me acuerdo, sigma, bien, etcétera, 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 bien, y se crean un par de fonemas extras, bien. Ahora, si se han fijado alguna vez, si alguno de ustedes en algún momento ha intentado ver algún letrero en ruso, bien, van a ver que muchas de estas letras se utilizan. Y es justamente este alfabeto el que va a expandirse desde justamente la región de Constantinopla, del Imperio Bizantino, hacia los demás reinos. Bien, vamos a continuar entonces. Hablemos ahora del siglo X. Bien, en el siglo X los rusos y búlgaros van a arrebatarle nuevamente más tierras todavía. Hubo ciertas campañas de reconquista, así que se reconquistaba algo de terreno y luego se volvía a perder. Poco tiempo después, como dice aquí, se logró recuperar varios terrenos, tanto de rusos como de musulmanes, pero nuevamente fíjense, ya está muy reducido el Imperio Bizantino a lo que teníamos antes, por ejemplo, con Justiniano. Ahora, en esta época se permite justamente la compra de tierras en los temas. ¿Qué quiere decir? Que en las nuevas tierras conquistadas ya no se van a encargar jefes militares, sino que se les va a dar a personas con suficiente dinero como para comprar esos espacios, ¿bien? Y así acrecentar el dinero de las arcas de Constantinopla, pero a cambio de estas porciones de tierra, ¿bien? Eso va a permitir a la larga, algo que vamos a ver pronto en uno de los próximos temas, el llamado feudalismo. Bien, que es un sistema muy interesante y que es lo que le da paso justamente a las primeras historias de caballeros, yo que sé, de grandes hazañas, de conquistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Sí, Basilio II también va a lograr recuperar esta región, la de Bulgaria. Bien. Y con eso estamos terminando ya esta pequeña parte de la historia. Solamente quiero mostrarles ahora, fíjense este mapa. Bien, primero 476, el tamaño que tenía, al 550 en la extensión que toma con Justiniano, luego se reduce para el 717, al 867 se recupera un poco de terreno, luego un poquito más en el año 1025 y para el año 1095 se reduce aún más. Posteriormente vamos a ver el avance en los siguientes siglos, como en 1170, que vuelve a recuperar terreno, luego lo pierde otra vez y finalmente pierde casi todo, fíjense, en el año 1400. Bien, por ahora nos vamos a centrar justamente hasta el año más o menos 1000. Bien, así que ya pueden ver que el territorio que tenía el Imperio Bizantino nunca fue constante, siempre tuvo sus cambios, sus modificaciones. Rápidamente entonces hablemos del gobierno bizantino. ¿Cómo se gobernaba esta región? Bien, hablemos entonces de que la cabeza del gobierno es obviamente el emperador o Basileus, ahora tiene ese título, bien, que aquí podemos ver a Justiniano si mal no recuerdo, esto es un mosaico, bien, que se hace con piedritas pequeñitas, ¿verdad? Y junto a él, el Senado, un Senado, es decir, un grupo de personas que limitaban su poder, que tenían que aprobar lo que él decía, a menos que fuera en casos de emergencia. Aquí podemos ver algunos de sus principales colaboradores. Bien, aquí están de blanco, y algunos jefes militares. Bien, este es un retrato muy, muy, muy bueno también por ello. Ahora, las diócesis, bien, en principio estaban gobernadas, bien, por un vicario, que era una autoridad religiosa, y un dux o duque, que era el que tenía la autoridad militar. Listo, eso era todo lo que necesitaba.
gobernarlos mediante el ejército y mediante la religión. Listo. Ahora, con el tiempo, cuando se crean las temas, bien, la autoridad total va a pasar a los militares, bien. Los estratiotes, que eran los soldados de a pie, se dedicaban a hacer producir la tierra, bien, ellos se dedicaban a cultivar la tierra, bien, y los que manejaban la tierra por encima de ellos y les daban las órdenes eran los estrategos. Aquí tenemos un par de imágenes de cómo se verían, por ejemplo, los líderes militares de la época, bien, pero nuevamente eran líderes militares. Aquí vemos justamente la diferencia, lo van a notar mejor seguramente cuando vean el PDF. Aquí podemos ver, por ejemplo, las temas del año 1000 más o menos, fíjense. Bien, 1, 2, 3, hay varias. Ahora, cada una de estas tenía una unidad militar en su lugar y tenía un jefe militar. En cambio, antes eran justamente estas pequeñas divisiones, bien, que estaban dirigidas por 2 personas. Bien, esta es la diferencia un poquito entre cómo se organizó el imperio. Ahora, cerca del año 1000, los dinatoi, estos nobles propietarios, esos que consiguieron con dinerito tierritas, van a alcanzar autonomía. Es decir, ya no van a tener que obedecer a los líderes militares necesariamente, sino que ellos mismos van a conseguir algunos ejércitos, van a pagarles a sus campesinos para que trabajen las tierras. Bien, entonces se van a hacer mucho más autónomos y técnicamente van a gobernar por completo en su región. Hablando un poquito más sobre gobierno, pues obviamente tenemos que hablar de las leyes. ¿Qué leyes existían? No vamos a ahondar demasiado, pero vamos a hablar de que varias veces se recopilaron muchas de estas leyes, ¿bien? Que no eran como en el lado de los reinos germánicos, ¿bien? Donde la tradición se recopilaba así en nuevos códigos, sino que se recopilaron las leyes romanas como tal. Estos son algunos de los más importantes ejemplos. Los códigos de Justiniano, ¿bien? Las églogas por León III en el 726 y la basílica, bien, que es otra recopilación de leyes por León IV en el año 892. Hablemos un poquito de cómo se organizaba esa sociedad, bien. Como casi toda sociedad va a tener sus divisiones, un sector privilegiado, bien, y un sector no privilegiado, y todavía debajo los esclavos. Pero vamos a hablar un poquito más sobre estos privilegios, ¿bien? ¿Quiénes eran los privilegiados? Es decir, gente que tenía participación política, podía participar en política y no pagaba impuestos. El basileus, obviamente, el emperador, sin duda alguna, ¿bien? La nobleza, ¿bien? Esos nobles que estaban a su alrededor y que de alguna manera lo ayudaban en su tarea de gobernar. El alto clero, los grandes líderes de la fe. Los terratenientes, bien, estos hombres que habían conseguido con dinero grandes tierras. Y finalmente, obviamente, los magister militum o strategois. Bien, estos básicamente eran los líderes del ejército. Bien, esa era la gente que tenía, primero, participación política, es decir, podía decidir cosas sobre la política, sobre el gobierno, sobre los territorios, las leyes, etcétera, etcétera, bien, y no tenía que pagar impuestos. Por el otro lado, quienes sí pagaban impuestos, pero no tenían decisión política, es decir, no podían opinar sobre leyes, gobierno ni nada por el estilo, artesanos, comerciantes, campesinos y obviamente los esclavos, sean en calidad de vasallos o siervos, bien, es decir, toda la gente que producía, que hacía que la economía del imperio funcionara, no tenía decisión política. Bien, esto es un panorama que se va a repetir en muchas partes de nuestra historia, incluso aquí en Bolivia durante mucho tiempo. Ahora, hablemos un poquito de su cultura. La herencia cultural griega, bien, por eso podemos ver aquí el Partenón, bien, era mucho más fuerte que la romana, y eso se va a hacer evidente con esta helenización de la que hablamos antes, bien, que era justamente el predominio de las costumbres griegas por encima de las romanas. Su religión va a ser el cristianismo apostólico ortodoxo. El símbolo más claro de esta religión era justamente, bien, esta cruz que pueden ver aquí, bien, que tiene este otro travesaño de ahí abajo y este aquí arribita, bien.
Eso lo diferencia en cierta manera como símbolo de esta religión. Ahora, esto va a tener muchas variantes, bien, la religión no va a ser así muy estable, debido a que al estar en contacto con otras culturas de Asia meridional, bien, van a llegar a tener ciertas diferencias o variaciones a las que se conoció, como ya dijimos, como herejías. Las más conocidas eran la herejía nestoriana y la monofisita. Estas dos ideas básicamente se peleaban por si Jesús era un ser divino o era un ser humano. Bien, va problemas de las religiones que se pelean por cosas como a veces muy difíciles de comprobar. Bien, si a alguno le interesa estas cosas de la religión, pueden averiguar más. Es un poquito complicado también hablar de estas. A veces se pelean por pequeños versiculitos, por pequeñas palabritas que aparecen por ahí. Discusiones religiosas. ¿Qué podemos hacer? Hablemos ahora de la arquitectura. Bien, la arquitectura bizantina va a tener dos periodos importantes: la época justiniana y el renacimiento macedónico. Ahora, la justiniana obviamente va a estar junto con Justiniano más o menos por el año 550 por ahí. Bien, el renacimiento macedónico va a estar mucho más cercano al siglo X. Ahora, ¿qué podemos hablar entonces de la época justiniana? Ya les decía, ¿verdad?, de la revuelta de Nica. La revuelta de Nica va a ser justamente un intento por tomar el poder de Justiniano, ¿bien? Y esto va a destruir gran parte de la ciudad de Constantinopla. Lo que va a hacer Justiniano es reconstruir la ciudad y básicamente va a utilizar esa oportunidad de tantos edificios destruidos para poder hacer más esplendorosa la ciudad. Y fíjense, aquí un poquito tenemos algunas ilustraciones de cómo podría haber sido. Justamente miren la calidad de los edificios, de las construcciones. De alguna manera refleja un poco el esplendor que quería darle justamente Justiniano a estas construcciones. Que por ejemplo aquí podemos ver el hipódromo, bien, que es un lugar donde se realizaban las tradicionales carreras de caballos o de carreras de cuadrigas, bien. Y el foro de Constantino, que también hay otros lugares como por ejemplo la Basílica de Santa Sofía, que es la que vimos hace un momento. Acá bien, esta magnífica basílica que hasta ahora todavía existe, gracias a Dios. Y durante el Renacimiento macedónico, que como les decía, ¿verdad? Ahora sí, ocurrió más en el siglo X, entre el siglo IX y XI, bien. Vais a ver que se crean estas estructuras para las iglesias. Fíjense que tienen una estructura de cruz, bien, y van a tener justamente cúpulas acá, cúpulas acá, cúpulas acá, cúpulas acá y cúpulas acá, bien. Esa es una característica, bien. La iglesia de los santos apóstoles, que es la que vemos acá, bien, que de hecho este es su plano, bien, así que podemos constatar claramente que es así. Ahora, tiene un par de edificios a sus laditos, bien, que son estos de acá, bien. La estructura principal va más o menos por aquí y aquí hay otro travesaño, bien, eso depende de la perspectiva, pero sigue teniendo la misma forma de cruz. Ahora, otros de los ejemplos que por ejemplo antes se mencionaban aquí, la iglesia de la Catedral de Atenas, la Basílica de San Marcos o la iglesia de Santa Catalina, van a tener la misma estructura pero con algunos cambios. Pero ¿dónde se va a ver mejor eso? Desde adentro. Fíjense, esta es una perspectiva dentro de un par de estas iglesias. ¿Qué es lo que vemos aquí? Fíjense, la cúpula, bien, otra cúpula, bien, aquí igualmente a este lado tenemos justamente el travesaño, bien, este sería el travesaño de la cruz, y aquí estaría el cuerpo principal de la cruz, bien, nuevamente aquí lo mismo, ahora sí, forma de cruz, hasta acá llega más o menos, aquí está el travesaño, bien, y aquí está la cúpula, aquí también tenemos un par de cúpulas, etcétera, etcétera, bien, entonces todas las iglesias más o menos de esa época van a tener este mismo diseño. Bien, que de hecho podemos ver algo similar en algunas de nuestras iglesias más antiguas, como la iglesia de San Francisco. Si algún día van a verla, fíjense, intenten buscar esa estructura de cruz, la van a encontrar. Vamos a terminar un poquito hablando de las artes, bien. Las esculturas de ese tiempo, bien, van a ser justamente relieves con figuras un poquito rígidas, con falta de naturalidad. Igualmente, por ejemplo, la pintura es un poco expresiva. Cuando lo vean un poquito esto con más detalle, seguramente en el PDF van a poder ampliarlo.
bien, van a ver que las caras son casi todas iguales, sea del niño, de la madre, son iguales. Bien, ahora, una de las cosas en las que más destacaban eran estos mosaicos, bien, que se hacían básicamente con pedazos de piedras de varios colores, bien, y de hecho este es un mosaico. Como armaras justamente, ¿verdad? El mosaico del baño, ¿verdad? Que lo haces con cerámica, bien, pero solo con pedacitos de la cerámica, que de hecho se hace ahora todavía en algunos lugares, bien. Y en la música vamos a tener justamente los precursores del canto gregoriano. Hablemos rápidamente de la economía entonces. ¿Cómo era la economía en este tiempo? Bien, ya les decía que la producción era eminentemente agrícola. Es decir, lo que producía el Imperio Bizantino eran productos agrícolas gracias a los campesinos. Sin embargo, eso no lo era todo. Bien, el dominio sobre esta ruta llamada la Ruta de la Seda, que conectaba, fíjense, bien, las partes más lejanas de China, la India, Persia, Arabia, con Bizancio, y de aquí también pasaba hacia el resto de Europa, la convertía en paso comercial obligatorio. Y ahora vamos a ver por qué justamente. Bien, este comercio va a unificar estos elementos culturales, tanto de Europa como de Asia, en la cultura bizantina. En Bizancio podrías encontrar personas árabes de Asia, bien, europeos, tranquilamente, comerciando en el mismo mercado. Bien, eso les permitía justamente, incluso tenían ciudades que eran multiculturales, es decir, que tenían varias culturas viviendo dentro de la misma ciudad. Se admitía a judíos, se admitía a musulmanes, etcétera, etcétera. Entonces era una cultura que tenía que integrar debido al comercio. Fíjense aquí, esto es algo interesante. Las rutas que pasaban por el Imperio Bizantino son importantes. Esto es Bizancio o Constantinopla. Lo que lograba era que todas las rutas que tuvieran que pasar del Mar Negro hacia el Mediterráneo tuvieran que pasar por Bizancio. De vuelta, lo mismo. Bien, si tenías que pasar desde Asia hacia Europa, bien, desde Asia hacia Europa, o viceversa, hacia el lado contrario, tenías que pasar por Bizancio, porque era el punto más cercano para hacer esos intercambios. Bien, por este otro lado, si querías ir por arriba, había una cordillera enorme que no te dejaba pasar. Bien, y más todavía, Bizancio, recuerden que tenía muchas otras ciudades. Bien, así que muchas de las ciudades en las que tenía dominio Bizancio, fíjense acá, todas estas ciudades estaban sobre el Mediterráneo. Así que si querías comerciar por el Mediterráneo, tenías que pasar por el Imperio Bizantino. Eso es lo que lo hace justamente un lugar muy próspero debido a todo el comercio, incluso a los impuestos que se ponían, yo que sé, a la alimentación que se les daba a los viajeros, yo que sé, a la llegada de productos y a la compra de esos productos en los mercados bizantinos, etcétera, etcétera. Entonces, eso le permitió tener una entrada económica constante. Como decía, al traer materias primas, objetos elaborados desde China e India, también se van a asentar en estos mercados donde podemos ver incluso, ¿verdad?, árabes, europeos, gente de todas partes del mundo antiguo, bien, van a también crear una serie de oficios para transformar esas materias primas y van a crearse también ahí los grandes grupos comerciales que van a empezar a comerciar con uno y con otro lado. Bien, estos mercados eran lugares de encuentro, donde la cultura se iba mezclando entre uno y otro lugar, bien, y se iban creando nuevos oficios. Y finalmente vamos a hablar justamente de las monedas que aparecían en ese tiempo. Con tanto flujo comercial, a veces el dinero de ese tiempo básicamente ya no alcanzaba para pagar los grandes intercambios comerciales. Imagínate ahora que quieras hacer una compra de $1.000.000 y tengas que llevar el dinero en efectivo. Imagínate el maletinzote que te vas a tener que llevar. Bien, entonces, si digamos solo hubieran monedas de, yo que sé, billetes de $100 nada más. 100, así un montón de dinero. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicieron en ese tiempo? Que tenían más o menos el mismo problema. Crearon nuevas monedas. El sólido bizantino y el berizante, que eran dos monedas hechas de oro por completo y que tenían mucho más valor que las demás y permitían que se pagara más fácilmente, bien, en estos puertos, en estos comercios. Y ya para terminar, lo que más cercano a nosotros, ¿cómo era la vida cotidiana? Bien,
Dependiendo de en qué casta vivieras, si eras un campesino, un mercader, un artesano o un noble o un terrateniente, bien, vas a tener una vida distinta. Por ejemplo, los nobles terratenientes, bien, a la vieja usanza de Roma, es decir, como con todo el lujo de Roma, van a vivir justamente disfrutando de espectáculos, van a vivir como pueden ver aquí, en sus palacios gigantescos, eh, van a vivir con sus hijos educados por estudiosos y religiosos de esa época. Recuerden que cerca estaba Atenas, así que la tradición filosófica no se había perdido, así que era como volver a Grecia, donde empezaba a enseñarte un erudito, bien, solo si tenías el suficiente dinero, obviamente. Y obviamente gozaban de alimentos y productos variados en su alimentación, en su vestimenta, en sus casas, etcétera, etcétera. Por el otro lado, los mercaderes sí vivían más que nada en las ciudades. Bien, pequeño detalle. Los nobles terratenientes obviamente tenían tanto vivienda en la ciudad como en sus propiedades rurales. Bien, los mercaderes y artesanos se centraban más que nada en las ciudades. ¿Para qué? Justamente para poder hacer sus artesanías y para hacer comercio. Bien, dependiendo de cómo fueran sus ingresos, su vida era un poquito mejor o un poquito peor. Sus hijos siempre iban a aprender el oficio del padre, generalmente, salvo rarísimas excepciones que usualmente tendían hacia abajo y no hacia arriba en la escala social. Su alimentación va a depender de su riqueza, y como pueden ver aquí tenemos una pequeña imagen de cómo podría haber sido la casa de un artesano. Bien, su taller, aquí estaba su casita, bien, y aquí vivía toda la familia, muy hacinados, pero bueno, vivían de eso técnicamente. Los campesinos, por su lado, trabajaban en los latifundios de los nobles, bien, en el área rural como servidumbre o vasallos, es decir, que no tenían ninguna paga más que la que podían ellos sacar de las tierras que les entregaban. Bien, sus hijos iban a vivir sí o sí como campesinos, salvo que escaparan y lograran hacer algo, no sé, la mayoría si escapaban se convertían en bandidos. Bien, y solo recibían la enseñanza religiosa. Su alimentación obviamente era muy pobre y solo respondía a los alimentos que podían encontrar en la región, que no siempre eran muy variados. Bien, y finalmente, bien, una escena muy, muy común, tanto en el lado de los reinos germanos como en el Imperio Bizantino, es como los bardos o juglares van a llevar las historias de las hazañas militares, etcétera, etcétera, historias religiosas o ficticias, hasta cada población dentro de esos mercados. Y obviamente el matrimonio durante esta época casi siempre te mantenía en la misma casta, casi nunca había enlaces entre comerciantes y nobles, o peor todavía, entre nobles y campesinos. Y con eso hemos terminado este pequeño tema. No se olviden que para mañana, por favor, tráiganme preguntas o corrijan errores que yo haya cometido. Puede ser, puedo haber cometido errores. Tráiganme, corríjanme. Vamos, yo sé que pueden, ustedes, yo sé que pueden hacerlo. Bien, entonces nos veremos en nuestra próxima clase. Nos vemos, chicos. Bye bye.